Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este primer encuentro sincrónico del curso que están cursando a través del campus virtual del Instituto sobre prácticas con niños, niñas y adolescentes, el derecho a la escucha y a la participación. Como ustedes saben, este curso ha sido organizado conjuntamente entre el Instituto de la Corte y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, nos acompañan las caras, las responsables de esta actividad, Marcela Belurtas, Silvina Rivas y Martina Ibarne, a quienes les agradecemos un montón por estar con este curso al hombro, muy agradecidos. También a todas las personas que se están conectando y que desean participar de esta actividad. Como ustedes saben, bueno, tenemos este encuentro y dos encuentros más, el día 21 y el día 28, siempre con este mismo enlace de acceso que utilizamos hoy, siempre va a ser en el mismo horario de 15:30 horas. Sobre el final de cada una de los encuentros vamos a propiciar un espacio para que puedan intercambiar, hacer preguntas o algunos aportes, así que cuando demos espacio a eso, los invitamos a que tomen los micrófonos y dialoguen con las invitadas que tenemos acá, que muy generosamente nos acompañan. Antes de darles la palabra, vamos a comentar un poco acerca de ellas. Marcela Belurtas es magíster en política social, especialista en planificación y gestión de políticas sociales y licenciada en trabajo social, profesora e investigadora, miembro del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con publicaciones en temas relacionados con las formas de protección y control social, el sistema de protección integral de infancias y políticas sociales y en la justicia penal juvenil. Ha desarrollado su experiencia profesional en el campo de las políticas sociales y en el sistema penal juvenil. Luego Silvina Rivas, magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, especialista en clínica de niños y adolescentes y licenciada en psicología. También profesora e investigadora perteneciente al Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Diversas publicaciones que ha tenido acerca de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, salud mental e infancia. Y por último, y no por ello más importante, Martina Iribarne, trabajadora social, magíster en comunicación en derechos humanos, docente de grado y posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, en donde también es investigadora en formas de participación infantil. A su vez, ella también se desempeña como trabajadora social en el Hospital de Niños de La Plata. Bueno, hechas estas presentaciones de rigor, Silvina, Marcela, Martina, muy agradecidos una vez más por tenerlas en este espacio del Instituto de la Corte y bueno, desde ya a las personas que nos acompañan. Lo último, chiquito, antes de empezar, ahora vamos a copiarles en en el chat un enlace en el que van a poder acreditar la asistencia, esto a efectos de llevar un control del curso. Hasta acá llego yo, estamos para escuchar a Selvina, Marcela y Martina, así que muchas gracias nuevamente y acá estamos para escucharlas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Instituto, a la Corte de la Provincia, a Julia, a Camilo, por acompañarnos y ayudarnos en la proeza de, con el calor y las dificultades del APE, de Sur y todos los sistemas que nos deben amparar, a empezar a iniciar esta actividad. Vamos a hacer una pequeña introducción en relación al programa, ya que la presentación ha estado resuelta. En todo caso, si Silvina y Martina luego quieren agregar algo más respecto de su trayectoria, se pueden sumar. En esta oportunidad hemos preparado una propuesta que pretende, digamos, desarrollar una actividad de actualización, de cualificación, que surge de un equipo docente, todas ancladas en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, en la especialización en intervención con niños, niñas y adolescentes que se dicta en manera presencial en esa unidad académica, un poco motorizadas por inquietudes y expectativas que tienen que ver con cumplir el desafío al que se comprometen las leyes vigentes y la convención desde hace muchos años.
En ese sentido, hay, digamos, una inquietud respecto de cómo se escucha o cómo podemos ejercitar la escucha y la participación de los niños, justamente porque en general verificamos que esos procesos son deficitarios o que se escucha de manera parcial o que las escuchas tienen problemas que a veces vienen de la falta de capacitación y a veces vienen o se asocian con prácticas históricas de las instituciones en las que se inscriben nuestras inserciones socioocupacionales. Y en ese sentido es que nos planteamos no solo pensar en clave teórica, sino también reflexionar acerca de las intervenciones asociadas a esos procesos de intervención profesional, a esos procesos sociales de los que somos parte, un poco para interrogarnos acerca de las lógicas de reproducción que a veces se evidencian en relación a la simetría del mundo adulto, del mundo profesional, de los tutelarismos en las instituciones en las que nos desempeñamos. Y ahí este equipo docente, digamos, no solamente tiene una formación y una experiencia y una trayectoria con el trabajo con niñas, niños y adolescentes, sino también que nos desempeñamos en distintos espacios, en la salud, en el sistema de protección, en la docencia, en la justicia, y entonces vamos a tratar de pensar cómo se desarrollan, cómo se piensan, cómo se despliega la capacidad y el derecho a ser oído, a ser escuchado de manera transversal digamos, en estos espacios y también en las formas, en los momentos, digamos, en una práctica situada que muchas veces presenta distintos grados de dificultad, y para eso, bueno, propusimos 3 unidades. Van a encontrar que ya Martina ha subido digamos, los insumos, algunos materiales de lectura, también algunos recursos audiovisuales, y al final, digamos, de esa página o de esa plataforma aparecen y van a seguir apareciendo alguna bibliografía complementaria que nos permita abordar y a ustedes de alguna manera profundizar algunas cuestiones que nosotros vamos a tratar de poner en juego en esta presentación. Como dijo recién Camilo, les vamos a pedir 2 cosas. Una, que puedan completar la asistencia abriendo ese link que dice completar asistencia y poniendo su apellido y su nombre de manera de cumplir este requisito que presenta la Corte para certificar su participación en el curso, de tener asistencia en la reunión, y otro link que está un poquito más abajo, que tiene que ver con que nosotros vamos leyendo las presentaciones que ustedes vienen haciendo en la página, pero nos interesa conocer su opinión respecto de algunas cuestiones adicionales, y entonces en ese link les pedimos que en el curso de esta reunión lo puedan ir completando. No sé, Silvina, Martina, si quieren agregar algo a la presentación. No, muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, sí los invitamos a que si alguno quiere hacer alguna participación, puede ir escribiendo en el chat, a menos que esté urgido por interrumpir y decir, no, yo quiero agregar algo que me parece necesario. Si no, vamos a estar leyendo. No me abre el link, ya vemos que empieza a ver, ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver. Pero vamos a ir leyendo en la medida que Silvina expone las inquietudes, y vamos a ir transmitiendo las preguntas que ustedes puedan empezar o que puedan empezar a surgir. Silvi. Una cosita antes de empezar, a las compañeras que no les abre el link, ahora les volvemos a pegar el link individual, y a los demás, como somos bastantes personas en la sala,
La idea es recepcionar algunas cuestiones en relación a sus trayectorias y experiencias en el trabajo con niñas, y después de que trabajemos con Silvi y con Marce en algunas cuestiones teóricas, la idea es que podamos recuperar a partir de esas experiencias algunas otras observaciones que vayan surgiendo del diálogo. Entonces, en función de eso, quienes puedan, nos ayuda a que vayan completando la encuesta. Es una encuesta cortita mientras se desarrolla la exposición, y quienes hagan alguna observación que no esté contenida en la encuesta, nos lo pueden comentar en el chat y la vamos agregando para el momento final de socialización. Ahora sí. Bueno, ya está Marti, entonces, toda la información. Bueno, vamos a comenzar entonces este primer encuentro, este primer momentito, y vamos a compartir un Power que me parece que Julia, que está por allí en algún lugar, nos lo podrá presentar. ¿Cómo se está compartiendo? Bueno, a ver, Julia, si yo entendí todo lo que me explicaron, me van a tener que tener un poquito de paciencia. Perfecto. Ahí veo todo. Controlar. Perfecto. Ténganme un poquito de paciencia. Bueno, en este primer Power que ustedes pueden leer, pero yo no, porque tengo, Julia, tengo como una barra con herramientas que me impide a mí poder leer el Power. ¿Eso yo lo puedo desplazar de alguna manera? Sí, se puede desplazar, no sé si te da la opción del cursor. No estoy como viendo dónde lo puedo desplazar. Si no, Juli, tomá vos el control y bueno, la vas acompañando con el No. movimiento divino. Perfectamente. Lo que pasa es que me aparece la cámara del chat, todo como cruzando el Power, entonces no me permite a mí saber por dónde voy en el Power, porque eso me tapa toda la visual. Lo que yo pregunto, si eso se puede desplazar. Como no conozco esta aplicación tanto como otras, entonces... Me parece que no se puede desplazar, es un problemita. Por eso, si preferís, te lo vamos corriendo nosotros desde acá y nos decís adelante y atrás y listo. A ver si ustedes comienzan. Dale, a ver si el título al menos lo puedo ver. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero bueno, no importa, no hace falta. Mientras lo vean las personas que nos están acompañando en este momento, Marta, ¿ustedes lo pueden ver bien, el Power ahí? Sí, Silvi, se ve bien. Okay. Bien, bueno. Lo que primero preguntamos allí, que tiene o que hace al sentido de nuestro programa y la idea en que pensamos el encuentro con los niños y las niñas, sobre todo en los lugares de trabajo, en los espacios sociolaborales, tiene que ver con las representaciones que entendemos o qué es lo que nosotros vamos entendiendo. ¿Por qué es ser un niño o qué es un niño y qué es una niña? Entonces, la invitación para hoy es reflexionar sobre esta categoría, sobre la categoría infancia, sobre los niños y las niñas, intentando explicar en qué momento a lo largo de la historia esta categoría se consolida como tal y aparece y se nos presenta tal cual nosotros la conocemos y la utilizamos para poder trabajar con esas niñas y con esos niños. ¿Qué es lo que quiero decir? En nuestros ámbitos de práctica, y cuando digo en nuestras prácticas o en nuestros ámbitos, sociolaborales o socioocupacionales en los cuales nos relacionamos con los niños y las niñas, en esos ámbitos nosotros llevamos a cabo una serie de acciones que portan o que traen una idea o una representación o determinadas significaciones que aluden a una manera determinada de pensar a la infancia. Ahora bien, a lo largo de la historia, ese lugar de la infancia y ese modo de pensar la infancia ha sufrido y ha tenido connotaciones distintas. De todos modos,
esa categoría reviste una serie de naturalizaciones, podríamos decir, por lo cual a nosotros nos parece que los niños y las niñas siempre fueron de la misma manera, ¿no? Y que no subyace en tal caso en esta categoría un proceso histórico, social y político que otorga a los infantes en un determinado momento unas significaciones especiales y particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta idea que nosotros tenemos y estas representaciones de qué son los niños, cómo los caracterizamos, cuáles son las instituciones acordes para ellos, qué lugares deben transitar, por qué se deben criar en una familia y no en una institución, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Por qué deben transcurrir por el dispositivo escuela necesariamente? ¿Por qué la salud debe estar pensada de una determinada manera? ¿Por qué hay que ocuparse de la moralización y de la higiene? O digo, esto lo pensaban hace unos cuantos años. Es algo que a nosotros nos parece natural, pero que lo que estamos diciendo es que ha sufrido un proceso de naturalización. ¿A qué hago referencia con esto? A que en un momento histórico determinado, en un momento histórico, social y político, se le da visibilidad a los niños y a las niñas y comienzan a circular una serie de discursos que modelizan o moldean o proyectan una determinada forma de pensar a los niños y unas prácticas y unas instituciones consonantes, podríamos decir, en consonancia con esta idea de niño. Y cómo a lo largo de la historia, y ahora vamos a demarcar a partir de qué momento histórico-social, esto se ha ido plasmando en una serie de significaciones y de valores que nosotros le atribuimos a la infancia, pero que no siempre fue así. Este es como el primer punto en el que quisiéramos reparar. No siempre la historia de las niñeces fue la historia que nosotros recordamos y la historia que nosotros puntualizamos, que es la historia de la familia y de la infancia moderna. Porque al momento en que la modernidad, y ahora vamos a ir con la modernidad y a poder precisar a qué definimos modernidad como tiempo histórico, social, político y cultural, en el momento en que la modernidad hace foco en la infancia, no solamente hace foco en la infancia y en tal caso privilegia esta categoría, sino que también da lugar a la emergencia de otras categorías con las que nosotros en nuestras prácticas trabajamos permanentemente, que es a la idea de familia y a la idea de madre. A lo largo de estas tres clases o de estos tres encuentros, nosotros vamos a ir conversando sobre esto, pero quiero como puntualizar esto, ¿no? Que así como emerge la idea del niño y del niño moderno, de la modernidad occidental, ¿no? Estamos pensando en la modernidad occidental en adelante y ubicamos ese periodo histórico llamado modernidad a partir de dos hechos fundamentales como son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Esto marca un nuevo modo de lazo social, podríamos decir, ¿no? Enmarca la vida de las personas de otra manera porque organiza la vida de las personas de otra manera alrededor de la industrialización y del capitalismo naciente. Eso entonces exige una serie de reacomodaciones y entre esas reacomodaciones lo que los estados y las sociedades van a necesitar sobre todo es conservar la vida de los niños. ¿Podemos pasar a la segunda diapositiva? Bueno, acá está un poquito lo que estábamos como tratando de explicar recién, y es esto que decíamos, ¿no? Que las concepciones y las representaciones del modo en que entendemos cómo deben ser los niños y las niñas y sus familias y las formas de funcionamiento son las que encontramos permanentemente en nuestro accionar, ¿no? Siempre que trabajamos con los niños, las niñas y las familias, tenemos una idea preconcebida de cómo deberían hacer, cómo es posible que sean, pero además cómo es deseable que sean esos niños y esas niñas. Y con ese parámetro es que nosotros intervenimos y con ese parámetro pensamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y en tal caso qué es lo que hay que corregir, o en términos de qué es lo anormal, lo normal,
qué es lo desviado, qué es lo sano, lo enfermo, qué es lo patológico, ¿no? Empezamos a emitir una serie de clasificaciones sobre esas presentaciones infantiles de acuerdo a unas formas y a unos modelos que hemos construido de cómo deberían ser y cómo deberían funcionar esos niños, estas niñas y sus familias. Podemos pasar a la otra. No sé si lo estoy manejando yo. Silvia, lo estoy manejando yo. Cualquier cosita me decís y paso a la diapositiva. Ah, perfecto, yo te voy avisando, Julia. Quiero volver sobre esto. ¿Por qué nosotros nos estamos tomando acá unos minutitos para revisar la forma en que emergió la categoría de infancia, la familia, el lugar de la madre, qué connotaciones tuvo, qué valores se pusieron en juego, por qué lo histórico y lo social es tan determinante? Digo, nosotros estamos revisando todo esto. Estamos pensando en la construcción de esta categoría como una categoría que no es natural, estamos tratando de despegarla de la naturalización que ha sufrido, ¿no? Porque en tal caso no es un hecho biológico, sino que sobre el hecho biológico, ¿hay algún ruido? ¿Ustedes escuchan un ruido? ¿Se escucha? Sí, había un ruidito, ya se fue. Ah, ahí está, no, porque me hace interferencia. Estaba diciendo que en tal caso, sobre un dato biológico, como después se recrean una serie de significaciones que, decía yo, es con la que operamos. Pero digo, ¿por qué tendrá que ver este recorrido histórico que estamos haciendo de la emergencia de esta categoría con lo que explicó Marcela hace un ratito, y que es lo transversal de este seminario, que es cómo se escucha a los niños, que es la pregunta por la escucha? La pregunta por la escucha, la pregunta por la participación infantil, la pregunta por el lugar de los niños y las niñas en nuestras prácticas. Y necesitamos hacer esa revisión y necesitamos traer a colación esta construcción porque la escucha también está sesgada por esta modalidad en que se han ido conformando las infancias y por esta modalidad en que hemos ido pensando en la infancia. Acá vamos a tomar dos antropólogas que tal vez algunos de ustedes conocen. Una es Andrea Zull y la otra es Mariana Chávez. Las dos son investigadoras. Una investiga más los temas vinculados a la infancia, la otra trabaja más con los temas vinculados a la juventud, pero que hacen este trabajo más antropológico, casi de poder revisar cuáles son las condiciones de posibilidad que dieron emergencia a las categorías, ¿no? Y de poder revisar en tal caso cuáles fueron las urgencias históricas por las cuales entonces la niñez que no era tenida en cuenta en el siglo XVIII y siglo XIX empieza a tener visibilidad. Y estas dos autoras nos dicen, digo, como nos prestan así unas definiciones que me parece que son muy interesantes. Una es esta que les compartí en el Power, la de Andrea Zull, que dice que la niñez es un producto sociohistórico, resultado de procesos dinámicos y conflictivos. Digo, y no olvidemos esto, porque la conflictividad y la disputa en relación a lo que entendemos por la infancia tiene vigencia, digo, no tiene que ver solo con las condiciones de su emergencia, sino que tiene una vigencia permanente. O en nuestros lugares de trabajo no conviven varios posicionamientos diferentes respecto de cómo deberían ser los niños, qué es lo mejor, cómo es la intervención, cómo estamos pensando esas infancias. Digo, permanentemente nos encontramos con esas disputas y con esa conflictividad al momento de la intervención y la práctica con los niños y las niñas. Esto es lo que nos dice Andrea, entonces, que hay saberes en disputa y que respecto de qué es la niñez y disputas respecto de qué comportamientos o características se consideran propios de ese grupo y además cuáles son las prácticas que legitimamos, ¿no? Y Andrea, lo que nos dice Andrea Zull, es que este no es un proceso unívoco ni armonioso, es decir, nosotros no llegamos a una definición única y establecida. Sí podemos decir que en el horizonte de nuestras posibilidades contamos con cierta idea de universalización o ciertos significados hegemónicos de la infancia, pero que en nuestras prácticas permanentes con los niños y con las niñas, estos sentidos entran en disputa. Por eso no es fácil ponernos de acuerdo a veces con todos los organismos o todas las instituciones que intervienen con los niños y las niñas, ¿no? La justicia a veces piensa una cosa, el Servicio de Promoción y Protección tiene otra idea y disputa y discute,
otro punto de vista, la escuela presenta otro punto de vista y tiene otra mirada. Digo, esto da cuenta entonces que es difícil llegar a una homogeneidad, ¿no? O una homogeneización de este contenido, si bien subyace siempre en nuestras prácticas este sesgo universal, o esta idea de infancia universal o de idea única, que es la que estamos tratando de considerar hoy. Y lo que nos dice Mariana Chávez es que son, ella hablando de juventud, pero también lo podemos pensar en términos de la infancia, que son construcciones sociales, dinámicas, situadas históricamente. Digo, el valor de lo histórico me parece que es fundamental, ¿no? Del tiempo y del espacio en el que empezamos a pensar esos niños y esas juventudes, esas niñeces y esas adolescencias. Pero Mariana acá nos agrega alguna cuestión más, que es lo biológico. Ella habla de la pregnancia, ¿no? Que tiene el dato biológico, porque el dato biológico es el que organiza las edades cronológicas. Se es bebé, se es niño, se es adolescente, luego joven, luego adulto. Hay algo del cuerpo, de lo biológico del cuerpo, que pareciera que es el organizador o el que organiza el tiempo de las personas, a la vez que prescribe qué se esperaría de cada uno de ellos. Tenemos que ser cautelosos porque si bien la pregnancia de lo biológico es muy importante, fíjense, pensemos en la escuela, cómo está organizada en función de esas etapas, cómo eso da, dice ella, un orden de las cosas. En ese ordenamiento a veces tendemos a naturalizar la cantidad de significados que se le atribuyen a esas etapas de la vida. Entonces, en tal caso podríamos decir, el dato biológico es un dato, pero lo que se construye alrededor de ese dato biológico tiene una historia fuertemente histórica, social y política, y es la que ha ordenado y le ha dado institucionalidad a las miles de experiencias de infancia que nosotros conocemos y a los lugares y a las instituciones por donde transita esa infancia. Vamos, Julia, si querés con la próxima diapositiva. Decíamos nosotros entonces que nuestro aquí y ahora, ¿con qué nos encontramos? Si hiciéramos como un corte o tomamos una fotografía para ver qué sucede con la vida de los niños. Que las sociedades organizan y prescriben los modos de vida adecuados para cada edad. Se espera que el niño, si nace, tenga unos cuidadores primarios, que además esos niños puedan desarrollarse con normalidad, que si hubiera alguna anormalidad, que el discurso médico o las instituciones médicas puedan darse cuenta de esto, que luego el niño inicie una etapa de escolarización que va a transcurrir, o donde va a transcurrir una cantidad importante de sus años, que la escuela y esa institución tenga una mirada particular y vaya pensando qué es lo esperable y qué es lo no esperable de esos niños y esas niñas. Pero lo que nos advierten estas autoras con las que estamos trabajando, que estas posiciones que tienden a unificar la experiencia de la infancia, a universalizarla y a crear determinados significados de cómo deberían ser los niños y cómo debe transcurrir su vida, olvidan dos cuestiones que son fundamentales: la diversidad de infancias con las que nos encontramos y la desigualdad. Yo creo que estas dos cuestiones son transversales a todas las experiencias de infancia, pero son las primeras que se olvidan cuando reparamos y cuando intervenimos o cuando pensamos en las particularidades de cada niño y cada niña, ¿no? Entonces, esa desigualdad y esa diversidad a veces no entran en juego cuando tenemos que pensar las intervenciones con los niños, y habilitan, dicen las autoras, una aplicación coercitiva de los modelos de normalidad, ¿no? De distintos modos de tratamiento de la diferencia. Es decir, aquel que por la desigualdad o por la diversidad se presente como diferente, va a sufrir en general en las instituciones algunos tratamientos sobre esa diferencia, que operan sobre esa diferencia. Todavía es muy teórico esto de lo que estamos hablando, pero tal vez en el segundo momento de este encuentro, cuando abramos la discusión, podremos escuchar si en las experiencias de muchos de ustedes este tratamiento de la diferencia, a ver, si ustedes pueden visibilizar
ese tratamiento de la diferencia? O en tal caso, ¿de qué manera trabajamos con esas desigualdades y con esas diversidades? Y si no hay cierto empuje institucional a saldar esas diferencias para que estos niños y estas niñas puedan retomar rápidamente esta idea de normalidad de esa infancia, que como venimos contando, es una infancia sobre todo occidental y moderna, no sé, en otras partes del planeta, en Oriente, tal vez las experiencias de infancia son diferentes, pero lo cierto es que nosotros compartimos o disponemos de una serie de valores y de connotaciones respecto de cómo deben ser los niños y las niñas, y a eso llamamos entonces esta infancia o esta universalización e idealización de la infancia. Esto ya se los conté, y así que pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora me voy a tomar un ratito, si ustedes me permiten, porque estoy desde hoy como diciendo que hubo un momento en que los niños empezaron a moldearse, los niños y las niñas, de una determinada manera, que es esta idea moderna que tenemos de los niños, que ahora en un ratito la vamos a revisar y la vamos a repasar, pero les estaba contando que no siempre fue así. Y entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó, cómo fue ese proceso histórico que dio cuenta de esta jerarquización y universalización de la infancia. Acá vamos a tomar, o voy a tomar, dos autores que tal vez muchos de ustedes los conocen, que son Philippe Ariès, dos historiadores franceses, y Doncelot, que los dos han investigado y sus tesis, sobre todo, se vinculan de una manera o de otra a poder rastrear, ¿no? Esto, ¿no? Los lugares que han tenido las infancias y la cantidad de significaciones que han portado, pero también que nos cuentan cómo han sido las experiencias de las infancias en otro momento histórico y en otro momento histórico-social. Philippe Ariès lo que nos dice que en el medioevo había niños, pero no infancia. Ya casi que podríamos decir que infancia es una palabra, no el significante infancia, es una palabra que tiene una connotación propia de la modernidad. Es decir, es el modo en que nosotros describimos a las niñeces modernas, la infancia, ¿no? Y además infancia, ustedes saben que infancia quiere decir el que no dispone del habla. Entonces ya la caracterización de esta población infantil está como en falta de algo o en carencia, en principio de no palabra, de no habla, ¿no? El infante es el que no puede hablar o el que no dispone de la palabra. Pero bueno, este autor nos dice, en el medioevo no existía esa caracterización de la infancia, había niños, ¿no? Él dice, tal vez niños con mayor libertad, porque no había mucho interés. Esto es casi su tesis, que es muy discutida luego por otros autores, pero que nosotros la vamos a utilizar porque nos interesa pensar cómo él recupera este lugar distinto que tuvieron en el medioevo al lugar que se les dio en la modernidad. Y él dice que si lograban sobrevivir los niños y las niñas, pensemos entonces eso, en la alta mortalidad infantil, ¿no? Si lograban sobrevivir en esos primeros días de vida, permanecían junto a su madre, y ahora acá vamos a hacer otra salvedad, junto a su madre, o dirá Doncelot, junto a la nodriza, quien se encargaba de su alimentación, en ese momento de mayor fragilidad o dependencia, pero luego cuando adquirían una mínima autonomía, los niños no tenían un lugar separado, un lugar diferenciado, sino que se mezclaban rápidamente con los y las adultas, compartiendo juegos y trabajos, y ese era su modo de socialización. Entonces no había un lugar diferenciado para los niños y las niñas, sino que compartían, ¿no?, junto con los adultos, un conjunto de actividades en las que se iban involucrando poco a poco, y esa era su manera de aprender y esa era su manera de socializar. Otros autores como Doncelot, lo que nos va a contar entonces y nos va a hablar de un determinado modo que tenían las familias burguesas, pero también las familias pobres, sobre todo cuando vivían en el campo, de poder criar a estos niños y a estas niñas.
Y eso estaba muy vinculado a la idea de las nodrizas, es decir, no era la madre, en tal caso, o esa primer figura la que se hacía cargo de la crianza de los niños, sino que la burguesía tenía esa costumbre de entregar la crianza a estas nodrizas o a los domésticos, quienes eran quienes se encargaban de ese cuidado. Ahora, en el pleno momento de expansión de los estados y en pleno momento de la revolución industrial, lo que los estados y la sociedad van a necesitar, va a decir Don Celot, es conservar a los hijos. Es decir, invertir este dato de la mortalidad infantil para que los niños y las niñas puedan sobrevivir, porque estos niños y estas niñas van a ser útiles y van a ser necesarios, no solamente para esta nueva forma de trabajo que organiza la revolución industrial, sino para, en este momento de expansión y consolidación de los estados. Es decir, el Estado no podía seguir permitiendo el derroche de los cuerpos de los niños y las niñas, y había que poner con urgencia freno a la mortalidad infantil. Lo que se van a proponer en Europa, pero que también en Argentina, digo, lo que va a ser después la Argentina va a tener una connotación importante, va a ser la conservación de los hijos. Este es como el dato más importante donde comienzan una serie de estrategias de cuidado de los hijos y las hijas, y podríamos decir nosotros de delimitar entonces a los niños y a las niñas como una población que debe ser cuidada. Si nosotros ubicamos o quisiéramos ubicar en algún momento histórico-social, es en ¿no? Siglo XIX, la idea de cuidado de los hijos y las hijas. Ya no el derroche de los cuerpos, sino el cuidado de los niños y las niñas, porque los estados van a necesitar de estos cuerpos infantiles. Entonces hay una serie de alianzas y una serie de estrategias que los estados se van a dar, tanto con las clases trabajadoras, como con la burguesía, con las clases populares y con la burguesía, así lo delimitan los autores, destinadas a conservar a estos niños y a estas niñas, ¿no? Entonces, una de ellas va a ser poder otorgarle a la mujer y a la madre la vigilancia de sus hijos, es decir, los hijos ya no son cuidados por terceros, sino que son cuidados por las madres, ¿no? Y que las madres sean las que cuiden a los hijos, va a ir dando poco a poco a lo que nosotros conocemos como la conformación de la familia nuclear o de la familia burguesa. Ya no la familia extendida del modelo del campo, del modelo rural, sino que la revolución industrial nos va a traer entonces un modelo de familia necesario que va a ser la idea del modelo de familia nuclear en el ámbito de lo privado. Esto me parece que es fundamental, porque el cuidado se comienza a privatizar, es responsabilidad en tal caso de la madre, también del padre, pero teniendo una función más secundaria, sobre todo de la mujer. Pensemos ahí entonces dónde nace fuertemente esta idea de la madre, pero vigilada por el Estado. No va a ser por la filantropía, en el caso de los sectores más empobrecidos o más populares, y vigilada también por el Estado y por la vigilancia por el discurso médico. La medicina, el discurso médico va a ser un gran aliado de la madre, porque va a ser quien le va a prescribir a la madre cuáles son las mejores formas de cuidar ese cuerpo de esos hijos. Entonces, ya no más nodrizas, ya no más terceridad o tercerización del cuidado, ya no más la domesticidad, haciéndose cargo de los niños y deformándolos, dicen los autores, sino que a estos niños hay que protegerlos. Digo, acá yo anoté algo, ¿no? ¿Por qué no los domésticos? Porque se les atribuía a los domésticos todas aquellas serie de daños y deformaciones que tenían los niños y las niñas por haber sido objeto sexual de los adultos. Así como nosotros describimos en la actualidad la violencia sexual hacia los niños y las niñas como una de las formas de aberración y como una de las demandas muy acuciantes de nuestros lugares de trabajo. En otro momento histórico, los niños eran objeto sexual de los adultos, pero no había en tal caso sobre esta acción
la condena moral que sí nosotros tenemos de la modernidad en adelante. ¿Me podés pasar, Juli, la otra diapositiva? Entonces decimos que cuál fue la tarea del Estado y a través de sus diversas instituciones y sobre todo a través de la filantropía, ayudados por el discurso médico y el discurso jurídico, ¿no? Pensemos como toda esta serie de instituciones que están como cooperando y acordando y movilizando recursos para que se termine de moldear esta idea de familia y para que los niños finalmente puedan ser criados y puedan ser responsabilidad, y este es un punto importantísimo, responsabilidad de sus padres, ¿no? Había una crítica muy fuerte sobre los hospicios, ustedes sabrán, o no sé si sabrán, pero es como un dato que aparece en esta bibliografía, es que los niños eran muy recurrentemente abandonados por los sectores populares, pero también aquellos niños que nacían por fuera de los matrimonios eran abandonados en los hospicios. En estos hospicios demandaban un gasto, generaban un gasto al Estado, pero además los niños allí no sobrevivían. En una determinada edad o a muy temprana edad se morían, por lo cual el Estado empieza a pensar que este gasto era un gasto innecesario. Entonces surge una fuerte crítica a los hospicios y un mandato para que los niños puedan empezar a criarse con sus familias. Y acá yo anoté casi junto, me quedó, y al hombre, sacar a los niños de los hospicios, porque así lo dicen los autores, y al hombre de la taberna. Esta va a ser casi la función del matrimonio, ¿no? El matrimonio va a tener como función, y el lugar de la mujer y de la madre, va a ser entonces que su marido sea aquel que se responsabilice de la manutención, que pueda estar puertas para adentro, que pueda empezar a funcionar puertas para adentro, porque la mujer le va a garantizar en tal caso lo necesario para el transcurso de esa vida. Ustedes recuerden que quienes no tenían dote para casarse ofrecían a cambio a las mujeres su trabajo doméstico, y el trabajo doméstico tenía por finalidad que el varón pudiera dejar los vicios o en tal caso los placeres que les propiciaba el afuera y la taberna, y que encontrara entonces en el nicho del hogar aquellas buenas costumbres que ayudarían a encauzar a su familia y a criar a sus hijos. Nace entonces acá no solamente la institución matrimonial, hay un fomento importante de la institución matrimonial, sino también la idea de vivienda familiar tal como la conocemos ahora, la vivienda familiar separada del resto de las viviendas, pero además una vivienda que va a estar en el ojo del higienismo, ¿no? Que va a tener como toda una serie de prescripciones, por ejemplo, la ventilación, la separación de los cuartos, el lugar del baño diferenciado y apartado del resto de la casa. Bueno, toda esta serie de prescripciones organiza un determinado modo de familia y arquitectónicamente también organiza el lugar donde esta familia va a morar o el lugar donde esta familia va a vivir. Entonces, lo que los autores dicen, que esto contribuye a un modo de pensar a la infancia y un modo de subjetivar la infancia. ¿Qué queremos decir con subjetivar? Queremos o aludimos a estas formas y estas significaciones que va a aportar o que van a aportar los niños, y que va a ser la que las familias van a tener que producir y reproducir permanentemente, y que luego las distintas instituciones tomarán en tal caso esta aposta haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y cuál va a ser, qué cuestiones van a ser sobre todo fundamentales que los discursos médicos y jurídicos van a tener o van a estar mirando permanentemente a la familia como quien cumple esto, y después las instituciones escolares van a tomar su relevo? Van a estar justamente ubicadas en el cuidado de la moral de los niños, en el cuidado de la sexualidad de los niños, en el cuidado de la higiene de los niños y en la pedagogización. Si el niño es un niño en falta, si el niño es un niño carente, si el niño es un niño
a futuro, ¿no? El niño no tiene entidad propia, sino es pensado como la promesa del futuro. Entonces, porque es un niño carente, porque es un niño en falta, porque tiene estas connotaciones, podríamos decir, en menos, es que será necesario desplegar toda esta serie de artificios para proveerle al niño esto que le hace falta y para forjar en este niño y en esta niña el futuro adulto o el futuro ciudadano. Aquí nace también, les decía hace un ratito, tiene mucha relevancia el discurso médico, pero también el discurso jurídico, porque va a ser la pata estatal de ese discurso jurídico que mirará y vigilará muy de cerca a esos padres que no cumplen con todo lo que habíamos dicho. Bueno, cuando no cumplen, ¿no? Cuando no cumplían con todo eso, allí estará la pata de la tutela para tomar cartas en el asunto y para decidir en tal caso el destino de esos niños y esas familias. La idea podría ser pensar cuánto reponemos todavía de esta vieja idea del siglo XIX de la mirada, ¿no? Hacia las familias. Julia, si me pasas la próxima diapo. Entonces, volviendo un poquito, dejando ya la emergencia de la categoría y las razones históricas sociales que permitieron su visibilidad, podríamos decir nosotros que los niños y las niñas no están por fuera de la historia y no están por fuera de las relaciones sociales, ¿no? Que los niños y las niñas han sido construidos como objetos pasivos, que se ha creído que eran meros receptores de las actuaciones y las prescripciones de los adultos y de las adultas, que han sido objeto de educación, de cuidado, de protección, de disciplinamiento y también objeto de abandono, abuso y explotación, que se ha pensado a la niñez o a la infancia como esta etapa incompleta o en falta, donde rápidamente una serie de dispositivos y de instituciones han tenido que ir a subsanar o a completar esta falta. Hasta acá voy a hacer un punto porque quiero explicar esto, pero que esto ha ido forjando. A ver si me pasas la próxima porque tengo alguna cosita que quiero compartir de la próxima diapositiva. Esto quería compartir. Y que entonces todo esto, este lugar más de objeto al que ha sido el niño y la niña, la infancia, ha modelizado y ha significado a los niños y a las niñas como ingenuos, vulnerables, pasivos, frágiles, desprotegidos, invisibilizados, invisibilizadas, pero con poca capacidad para la resistencia, para la participación y con posiciones activas. Ahora bien, esta idea más general que tenemos de la infancia es una idea que hace unos cuantos años, y nosotros podríamos decir sobre todo a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño o de los sistemas protectorios de los niños y las niñas, se ha puesto en discusión, se ha tensado, ¿no? Está en disputa. Ese modelo hegemónico ha entrado en disputa. Lo que nosotros vamos a tratar de pensar en estos 3 encuentros es cuánta persistencia hay aún, ¿no? Cuánta persistencia hay aún de este modelo que acabamos de definir y que acabamos de escribir. Es decir, cuánto adultocentrismo, lo había puesto en la diapositiva anterior, por ejemplo, como una de las modalidades de dominio de las y los adultos sobre los niños, persiste en nuestras formas de relacionarnos con los niños y con las niñas. ¿Cuánto hay de pensar a los niños como frágiles y pasivos, o en tal caso solamente como frágiles y pasivos, en nuestros encuentros o en los encuentros que generamos con los niños y en las niñas y en los espacios institucionales por donde circulan los niños y las niñas? La idea es entonces poder pensar con qué representaciones cada una y cada uno de nosotros
disponemos o tenemos o nos encontramos cuando estamos trabajando con esos niños y con esas niñas. Y cuánto de esas representaciones obturan tal vez algunas posibilidades como las posibilidades de escucha, o como las posibilidades de participación, o como las posibilidades de agenciamiento. ¿Me pasarías la próxima, por favor, Julia? Era necesario para nosotras poder hacer como este raconto y poder situar esta idea de infancia y la pregnancia que tiene todavía y la eficacia que tiene esta idea de infancia y cómo esta idea de infancia ha organizado y organiza nuestras prácticas, aunque muy interpelada durante los últimos años, para poder pensar en la escucha. Porque si no tendemos a pensar que el artículo 12, el derecho a ser escuchado de los niños y las niñas, consiste en generar un espacio donde uno puede entrevistarse con los niños y las niñas, pueda ser más o menos simpático, pueda preguntarle un par de cosas para entrar en confianza, como no sé, de qué, si es de Boca o es de River, acá sería si es de Estudiantes o de Gimnasia, si le gusta a Tini o le gusta a Lali, si es una nena, ¿no? Una serie de preguntas que podríamos como pensar para romper cierto hielo con los niños y las niñas, y después generar una entrevista donde ante algunas preguntas los chicos digan sí, no, me gusta, no me gusta. Bueno, eso es una modalidad y es una idea de poder entrevistarnos con los niños o las niñas, pero lo que estamos como pensando desde hace bastante tiempo, que es que la escucha con los niños y las niñas es mucho más compleja y en general, cuando se puede, habría que pensarla como un proceso, donde no solamente vamos a tomar los elementos de ese momento, de ese encuentro con ese niño y esa niña, sino también parte de su historia y parte de su trayectoria. Entonces elegimos poder pensar ese momento de encuentro con los chicos y con las chicas como dispositivos, llamarlos de alguna manera dispositivos de escucha. ¿Por qué? Porque complejiza la idea de la escucha y porque no lo reduce a una herramienta, ¿no? No es solamente, la escucha es un dispositivo determinado, es un momento fundamental en la vida de esas trayectorias y sobre todo cuando esas trayectorias son trayectorias intervenidas por la estatalidad, ¿no? Y tomamos la idea de dispositivo de Foucault porque da una definición muy linda y muy compleja y reúne de alguna manera todos esos elementos que nosotros nos parece y que situamos como súper importantes al momento de generar ese momento, ese espacio de escucha. Foucault dice que el dispositivo, que es un dispositivo, y él dice que lo que trato de situar, esto es textual Foucault, bajo ese nombre es en primer lugar un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. Me parece que esta definición engloba todos esos elementos que nosotros ponemos en juego al momento de producir esa escucha y ese encuentro con los niños, ¿no? Los escuchamos porque hay un artículo 12, los escuchamos porque somos parte del sistema de promoción y protección de derechos o porque somos una escuela, pero también los escuchamos porque nos parece filosóficamente, por ejemplo, o ideológicamente que al niño hay que darle un lugar, pero también porque tenemos que tomar una decisión en un momento de nuestra intervención, los escuchamos en lugares diferentes. La escucha puede ser en un juzgado, puede ser en la escuela, puede ser en la calle, puede ser en un consultorio. No voy a desarrollar ahora qué es la escucha porque lo vamos a hacer en los próximos encuentros que tengamos, pero solo quiero marcar que no pensamos tanto en la escucha como una herramienta, sino como esta idea de dispositivo de escucha, como complejizar ese momento de encuentro con los niños y las niñas, y que toda escucha tiene, digamos,
otro momento que es tan fundamental y que es complementario, que es la participación. Es decir, si vamos a escuchar a un niño es porque ese niño va a participar activamente de ese momento y también va a participar activamente de esas decisiones que tomemos de él, aunque a veces esas decisiones que tomemos con respecto, que tomemos juntos, no sean las que ese niño o esa niña nos está tal vez comentando en ese momento, ¿no? Porque esa es la complejidad de la escucha y esos son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Pero eso no lo voy a desarrollar, no lo vamos a desarrollar ahora porque vamos a desarrollar con las chicas en las próximas clases. Y solamente acá hago una como observación citando a la Convención y al interés superior, para decir que muchas veces nuestras escuchas se transforman como en un momento burocrático que tenemos que cumplir. Entonces, cuando eso sucede, reponemos algo que Andrea Cardarello, que es una antropóloga brasilera, habla como cascarón vacío. Dice, muchas veces el interés superior del niño se convierte en una especie de cascarón vacío porque se nos pierden los niños y las niñas, ¿no? Porque justamente no están ellos, no está su voz ahí adentro. Quisiera como terminar con esto para después darle la palabra a Marcela. Marce, vos me dirás cómo estamos de tiempo. Vamos bien, dale, dale. Bueno, si hay algo que hemos como aprendido e incorporado y además consideramos desde los discursos médicos, jurídicos, psicológicos, que han tenido tanto desarrollo, estas disciplinas que han tenido tanto desarrollo de la modernidad en adelante, es que los niños en sus primeros momentos de vida son niños y niñas que requieren ser cuidados, ¿no? El cuidado, digo, el niño entonces que se construye en la modernidad y el niño, ese niño que tiene que vivir, ¿no? Que hay que pulsarlo para que viva, es un niño que necesita cuidado. Ahora también dice Alicia Stolkiner, que es una psicoanalista que dialoga permanentemente con otras disciplinas, con las políticas públicas y con los entramados sociales, dice, en el nombre de ese cuidado se han cometido a lo largo de la historia las más severas atrocidades, ¿no? Nos advierte de esto, ¿no? Entonces, casi es como la pregunta que nosotros deberíamos como direccionar. ¿Qué entendemos por cuidados y de qué manera además cuidamos? Porque es cierto que los infantes y el niño moderno, ese niño del que estuvimos hablando, es un niño que está con los adultos con los y las adultas en una relación de dependencia. Y también en una relación de asimetría, ¿no? Pero el tratamiento que le damos a esa dependencia y esa asimetría nos va a ubicar y nos va a marcar las posibilidades que van a tener esos niños y esas niñas en su proceso de autonomía y las posibilidades que tengan y que les otorguemos nosotros los adultos y las adultas que ocupamos lugares determinados, posiciones privilegiadas en las instituciones, a esa capacidad de agencia que le reconocemos a los niños, ¿no? Después vamos a volver sobre qué es la capacidad de agencia, esa capacidad de acción sobre su propia persona y sobre su propio entorno que tienen las niñas y los niños. ¿Qué moviliza esta capacidad de agencia? Y en tal caso las instituciones, cómo posibilitan o no esos procesos de agencia, esos procesos de autonomía, y cuál es el tratamiento que al interior de las instituciones hacemos nosotros y nosotras, los adultos, de esa dependencia y de esa asimetría. Porque estamos en una relación de poder con los niños y las niñas, y porque movilizamos permanentemente formas visibles e invisibles de control sobre ellos y ellas. Entonces, estas son como las primeras advertencias que deberíamos tener en cuenta en los escenarios, digo, porque esto es lo que sucede en los escenarios cuando forjamos esas relaciones con los niños y las niñas, decimos los niños y las niñas son parte de las relaciones sociales, se movilizan todas estas
serie de cuestiones: la dependencia, la simetría, las relaciones de poder, las formas de control, las moralizaciones sobre los niños, las niñas, también sobre sus familias, vamos a hablar en otro momento. Y la pregunta sería, ¿qué margen hay para las posibilidades de autonomía y agencia? Y esto está como vinculado directamente con poder pensar los dispositivos de escucha. Pero además, digamos, de estos elementos que estamos considerando y que estamos teniendo en cuenta, cómo atraviesan en estos encuentros que tenemos con los niños y con las niñas, no solo estas relaciones de poder, de dependencia, de simetría, sino algo que traíamos hace un ratito, que es la idea de la desigualdad, ¿no? De la diversidad y la desigualdad. Y acá, Marci, ya te dejaría a vos para que puedas retomar algo de las experiencias de la desigualdad de las niñas y los niños, y podríamos sacar el power si les parece. Bueno, un poco en continuidad con algunos de los planteos que hizo hasta recién Silvina, y en la línea de pensar o, digamos, tensar una mirada que de alguna manera nos sitúe en estos condicionamientos históricos sociales en los que o en los que podemos caracterizar, situar qué es ser niño en la Argentina, es que de alguna manera nos interesa señalar a qué aludimos cuando se habla de infantilización de la pobreza o cómo la población que se presenta en el sistema de protección, en las instituciones estatales, donde la mayoría de quienes están inscritos hoy en este curso tienen inserción socioocupacional, pensar entonces cómo la preocupación por el gobierno de la infancia ha estado situada, ha estado hegemonizada, ha estado posicionada en, digamos, no a lo largo de la historia, porque no nos interesa recuperar el periodo histórico propiamente dicho, sí hubo trajo Silvina, algunos de los pensamientos hegemónicos que han sesgado las ideas con que los profesionales nos formamos y los posicionamientos que luego se traducen en las construcciones institucionales y también las construcciones de nuestras prácticas y las formaciones profesionales, pero sí pensar que en los últimos años, en los últimos largos 30 años, ha habido, digamos, algunas características que identifican los profundos cambios argumentativos y las estrategias renovadas del ejercicio de poder, un poco también convocando a Foucault para pensar cómo estas ideas, estas preocupaciones se desarrollan y conectan en el repliegue de los componentes sociales y económicos del Estado asociados a los procesos de disciplinamiento de la infancia. Cómo hemos pasado, digamos, de la idea de los niños tutelados por las instituciones del Estado, de los niños objetos de intervención, de los niños dependientes de los adultos, a repensar esta idea de que los niños son sujetos y que más allá de las decisiones, de las dependencias que los caracterizan, digamos, podemos pensar cómo las políticas del Estado legitiman ciertos accionares sobre la infancia al mismo tiempo que han en los últimos años y sobre todo, digamos, después de la dictadura militar, nosotros podemos observar cómo ha habido un proceso de abandono urbano y, por otra parte, de contención punitiva por parte del Estado, que nos permite ver cómo se opera el traslado de la desigualdad estructural hacia una mirada nuevamente sesgada por un objeto de comportamiento individual. Y eso se constituye nuevamente como un punto de mira para pensar cómo se renuevan las formas de control social y los mecanismos de selectividad
no solo en la justicia, sino en el conjunto del sistema de protección que pone su mirada en niñas, niños y adolescentes. Y entonces ello ocurre simultáneamente en un contexto en que observamos una precarización estatal, en eso que tiene consecuencias directas y que recientemente se ha dado en llamar procesos de infantilización de la pobreza que signan cotidiana y negativamente a quienes son más dependientes, en este caso personas menores de edad, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que son sectores cuyos derechos presentan mayor vulnerabilidad, que son más dependientes de adultos y del Estado y que han sido históricamente mirados, objetos de intervención de la política social, ¿sí? En una mirada que a veces ha pensado o ha puesto más énfasis en los derechos, con intervenciones de carácter más universalistas, o miradas que han puesto un énfasis en la focalización, en los comportamientos, en determinados territorios, y de alguna manera por eso incorporamos en la bibliografía complementaria dos documentos, uno que tiene que ver con un documento que hizo UNICEF entre el 20 y el 21, y entonces que va a dar cuenta de cómo la pobreza infantil alcanza el 58,6% de los niñas y niños en la Argentina, que es un dato que no se modifica en el informe 2023, donde UNICEF señala que hay 2 de cada 3 niñas, niños y adolescentes que son pobres en la Argentina, y entonces esos porcentajes estarían dando cuenta de 7,7 millones de niños en pobreza y un 16,3%, 2.100.000 niños que se encuentran en condición de pobreza extrema. En ese sentido, digamos, la mirada universalista, si uno quisiera ponerle alguna característica a la política social, ha sido la asignación universal, que ha tenido, digamos, un esfuerzo por complementar las necesidades alimentarias, ya sea a través de la tarjeta alimentaria, etcétera, pero también una convocatoria a que esta asignación pueda pensarse como una transferencia de ingresos no condicionado, ya que los condicionantes no están, digamos, en el poder del cumplimiento de los niños, sino que es una obligación estatal que muchas veces los niños no pueden alcanzar. Y en ese sentido hay, digamos, un imperativo de parte de UNICEF a requerir refuerzos a aquellos hogares más dependientes por jefatura femenina, por lo que se llama bajo clima educativo, por adultos que presentan situaciones de precariedad laboral, por inserción en barrios o en territorios relegados. Esto que permanentemente nosotros constatamos en la población en la que nos vinculamos, que combina pobreza económica y pobreza estructural. Asimismo, los informes de la UCA, tanto el 2021 como el 2022, van a pensar, digamos, el nivel de pobreza en números muy similares, donde se combina, digamos, este relevamiento no solo por indicadores de ingreso, vivienda, sino a partir del pedido de cobertura de necesidades alimentarias que los niños exhiben tanto en los espacios educativos como en los comedores barriales, en los comedores de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Ahora, también nos interesa pensar por qué, cómo, a través de qué procesos, qué reflexiones despierta esta idea de que el Estado se ha preocupado de manera histórica, ¿no?, por el cuidado de los niños, por la reposición de la fuerza de trabajo, ¿no?, por esto que mencionabas, Silvina, de la reposición de la vida, el aseguramiento de que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas, la sociedad pueda reproducirse y de esa manera reproducir la dinámica societal en su conjunto, y en todo caso pensar cómo la selectividad opera en el sentido de pensar que estos sectores son partes de
grupos que acumulan desventajas y que son persistentemente objeto del tratamiento socioasistencial del Estado, y que son al mismo tiempo quienes tienen mayor debilidad para asegurar las garantías mínimas, no solo de la vida, sino también que son los que necesitan el orden legal en el sentido de acceder a recursos, acceder a derechos, y quienes suelen encontrar mayor cantidad de barreras de acceso para poder garantizar, ¿sí?, ese acceso a recursos, la posibilidad de no ser objeto de violaciones a los derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, digamos, volvemos a pensar en cómo el Estado ejerce, interviene conforme a estereotipos, ¿sí? Estereotipos vigentes sobre las clases subalternas, y cómo, digamos, se observan prácticas de arbitrariedad, ¿sí?, en relación a estas personas sobre las cuales el Estado a veces contiene o a veces arroja una red que atrapa a aquellos que son socialmente más vulnerables. En el sentido de pensar cuánto reproducimos tutelarismos, mecanismos de disciplinamiento, y cuánto en las instituciones estamos dispuestos a escuchar, a permitir la emergencia del otro, a no reproducir prácticas y estereotipos, a tener una reflexividad respecto de aquellos sectores con los que nos encontramos día a día, de manera de no reproducir de manera automática aquellas demandas, aquellas formas que las instituciones presentan entre sus expectativas y su abanico de históricas prácticas institucionales, sino empezar a pensar cómo habilitamos en ese marco, en esos dispositivos, ¿sí?, formas estratégicas que nos permitan verdaderamente poder escuchar al otro, al otre, a los niños, ¿sí?, independientemente, ¿sí?, de aquello que nosotros venimos escuchando, venimos practicando en las instituciones desde hace muchos años. Digo independientemente, digamos, es una mala palabra, porque nunca es independientemente, hay condicionamientos institucionales, pero también hay procesos de autonomía que permitan, ¿sí?, y hay una legalidad que habilita encontrar nuevas estrategias con los otros, y entonces co-construir una dinámica que no reproduzca, sino que presente posibilidades de ruptura respecto de esas historias que venimos construyendo. No sé si tuvieron tiempo de ir respondiendo la consulta que se había presentado en el link. Sí vi que había bastantes que pudieron completar la asistencia, pero no vi si pudieron completar el link con las consultas. Si quieren, lo que podemos hacer es ir retomando a partir de las que ya tenemos. Quienes no lo hayan hecho, les pedimos que lo completen en el transcurso del día, y mañana o pasado, una vez que lo sistematicemos con mayor detalle, lo subimos al campus virtual. Un poco para poder como avanzar en el desarrollo del encuentro de hoy, y que quienes aún no lo hicieron no se pierdan la oportunidad. Vamos a hacer esto. El desarrollo de la encuesta, en este caso, tenía que ver con pensar cuál es nuestro punto de partida al momento de generar, de transitar, por esto que Silvi mencionaba como los dispositivos de escucha, ¿no? Pero como además nosotros creemos que eso no es algo que se pueda resolver como en un momento o un acto en específico, así lo vamos a ir construyendo a lo largo de estos 3 encuentros también. Hoy nos vamos a centrar en desde dónde nosotros pensamos estos espacios o estos dispositivos de escucha en las instituciones, en los organismos en los que trabajamos.
Yo ahora voy a ir compartiendo pantalla para que veamos hasta aquí colectivamente qué es lo que nos representa en este curso, y después vamos a puntuar algunos interrogantes y algunas cuestiones de interés que fueron surgiendo del desarrollo de la charla, de las respuestas que ustedes hicieron, y algunas cuestiones puntuales que extrajimos del chat, ¿sí? Así para poder dinamizarlo. Al final de todo eso, si alguno o alguna quiere ampliar algo de esas respuestas que colocó en el Drive, obviamente que les invitamos a intervenir en cualquier momento que lo consideran necesario. Voy a compartir, a ver si me espero. A ver acá. Ahí está. Ahí se ve la página compartida. Sí, perfecto, se ve. Listo. Este es el lado B de las respuestas que ustedes fueron completando. En principio porque nos da un pantallazo general del espacio colectivo que compartimos. La mayoría de las personas que en este momento están asistiendo como a estos encuentros pertenecen al espacio de justicia, es decir, sus principales actividades se desarrollan en el campo de la justicia, seguido por educación, salud y por el organismo de niñez. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque en las presentaciones que ustedes hicieron en el chat, ya algunos y algunas nos comentaban un poco específicamente cuál era su espacio de pertenencia y qué es lo que trabajaban en esos espacios. Sí, nos parecía interesante ver que la mayoría de ustedes, casi 7 de cada 10 personas, u 8 de cada 10 personas, en el espacio laboral en el que trabaja, se vincula de forma directa o desarrolla actividades de forma directa con niñas, niños y adolescentes. Y eso quiere decir que, más allá de que acá señalemos algunas cuestiones en específico acerca de qué características tiene ese vínculo, cómo se produce, cómo se generan esos dispositivos o cómo podrían generarse, la mayoría de ustedes ya se encuentra con niñas, niños y adolescentes en sus espacios laborales, y eso hace que nosotros tendencialmente podamos pensar que hay algunas cuestiones del vínculo y de las particularidades de ese vínculo que ustedes también pueden aportarnos a la construcción de alternativas. Cuando nosotras afinábamos un poco las características de ese encuentro, o qué es lo que pasa en estas instituciones, un poco para empezar como a afinar esta cuestión entre trabajar en un espacio en el que transitan niñas y después construir un vínculo, compartir un espacio, realizar entrevistas con niñas, niños, adolescentes. Y entonces acá lo que aparecía es que la mayoría de ustedes, fíjense que si nosotros lo dividiéramos en términos como generales, nosotros podríamos ver que este 50% para arriba, un poquito menos que el 50% para arriba, más allá de que en sus organizaciones se dirigen al trabajo con niñas, niños, adolescentes, no tienen un trabajo tan frecuente o no se encuentran tan seguido con niñas, niños y adolescentes, y hay quienes incluso, para quienes ese vínculo no forma parte de su cotidiano. Entonces nosotros tendríamos que pensar que en una primera instancia, trabajar en instituciones destinadas a la niñez o cuyo sujeto privilegiado, cuyo sujeto de acción son niños, niñas, adolescentes, no necesariamente implica compartir espacios, dispositivos o acciones específicas con niños y jóvenes. Eso es muy importante porque uno tendencialmente tiende a creer que es suficiente decir que la institución o organismo trabaja con niñas para homologarlo a que en ese espacio o se escucha a las niñas, o se construyen dispositivos de escucha en este caso, o bien las niñas, adolescentes y jóvenes participan de aquello que sucede en esos espacios. Seguidamente a ello nosotros les preguntábamos cómo se recepcionan esas demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ese espacio y quiénes las enuncian, y acá, como esta era una pregunta abierta, yo la fui sistematizando a medida que ustedes contestaban, y entonces nosotros tenemos que la mayoría de los espacios tienen espacios de recepción que nosotros podríamos denominar como espacios mediados. Eso quiere decir que no se recepcionan de forma directa las demandas de niñas y jóvenes, sino que esas demandas son algunas veces acompañadas, otras veces representadas, otras veces enunciadas,
o bien por sus representantes legales, o bien por otras personas dentro de los equipos laborales. En varios casos, algunas de ustedes mencionaban por parte de los equipos técnicos, los equipos interdisciplinarios especializados en niñas y jóvenes, y después aparecía también otro gran grupo de situaciones que son las que corresponden a los casos, las situaciones que ingresan a pedido de otras instituciones u otros organismos. Solamente aproximadamente un cuarto de este total de personas que conformamos nosotros recuperan esas demandas de niños y adolescentes de forma directa, ya sea porque trabajan en instituciones, la mayoría de ellas asistenciales, donde niñas, niños y jóvenes asisten de manera directa a plantear sus demandas, o ya sea porque, como comparten un espacio convivencial, esa palabra y esa escucha adquiere otras características. En la siguiente de las preguntas, nosotros les preguntábamos acerca de cuáles son los obstáculos y los facilitadores que poseen en ese espacio para trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y aquí surgen, esto era acá, una serie de características interesantes. Cabe destacar que además surgieron como una variedad mucho más importante de obstáculos que de facilitadores, pero aquello que ocupaba los primeros lugares en términos de representación era la ausencia de capacitación o de conocimiento específico en relación a los dispositivos de escucha, ¿sí? Y algunas personas planteaban la falta de herramientas, la falta de expertise, la trayectoria, o sea, las experiencias vinculadas a disciplinas cuya formación no contempla la escucha como parte importante para el trabajo, y después aparecían otras cuestiones significativas como la falta de participación de las niñas y jóvenes en los espacios en los que desarrollaban sus actividades. Y esto voy a hacer un paréntesis acá, alguien en el chat incluso colocaba como esta relación o esta tensión, puesto que no se produce siempre en el mismo sentido, entre escucha y participación. Varias personas también lo mencionaban así en la encuesta. Y por otra parte aparecía la dificultad en relación a los tiempos institucionales para resolver algunas cuestiones y el tiempo que demandan los procesos de escucha, la sobredemanda y la posibilidad de generar espacios de escucha adecuados en relación a la cantidad, algunas personas lo llamaban de expedientes, de casos, de solicitudes de intervención, y después aparecían en menor medida otros aspectos como la falta de articulación con otras instituciones, la falta de conocimiento sobre otras políticas, la inexistencia de otras políticas de acuerdo a las necesidades de las niñas, las dificultades para encontrar un lenguaje común con las niñas, la ausencia de otros profesionales en el equipo y la falta de acompañamiento. Y después hay un número no tan pequeño respecto de los obstáculos que muchas de ustedes encontraban en relación a las demás personas que componen esos equipos de trabajo, un poco recuperando esto que traía Silvina, acerca de cómo las distintas representaciones y posiciones acerca de lo que niños, niñas, adolescentes son y lo que deben o no hacer, esto que nosotros podríamos llamar los mandatos de la moratoria social, se juegan incluso dentro de los propios equipos profesionales. A la inversa de ello, quienes mencionaban facilitadores, mencionaban significativamente algunas cuestiones como las alianzas interinstitucionales con otros espacios que podían o tenían mayor cercanía con niños, niñas, adolescentes, y cómo un mejor acompañamiento mejoraba esos dispositivos, la presencia de profesionales capacitados, los propios niños, niñas y adolescentes en los dispositivos de escucha, y después los recursos, ya sean materiales o de la propia trayectoria para esos procesos de intervención. Y finalmente,
nosotros les preguntábamos acerca de las vinculaciones con otras instituciones, organizaciones y profesionales. La mayoría de ustedes contestaron, un 96%, que trabajan con otras instituciones, organizaciones y profesionales, y en un número bastante equitativo las opiniones se dividían entre quienes consideran que esa relación es fluido, que ayuda al intercambio, y quienes manifestaban una serie de dificultades vinculadas a la posibilidad de ponerse de acuerdo acerca de aquello que se considera que es mejor o más propicio para un niño y adolescente, la representatividad en relación a la demanda, la posibilidad de mejorar las trayectorias o las redes de atención, y después las dificultades en relación a las diferencias entre los poderes del Estado a los que pertenecían los distintos organismos. Básicamente, ese es nuestro piso, nuestro punto de partida para pensar cómo en el contexto de estos encuentros nosotros vamos a pensar esos procesos de escucha y de participación. Hay algo que surgió además en varias de las respuestas que tenía que ver con esta posibilidad de pensar a la escucha o este temor de que la escucha no fuera fidedigna o representativa de aquello que los niños y adolescentes colocan como sus demandas o sus deseos. Entonces, secundariamente, como a todas estas respuestas, ustedes colocaban algo de esa demanda en relación a la representación o a la representatividad y a los sentidos que se disputan como una preocupación en los espacios de escucha. Por ahí hasta aquí voy a hacer, lo hice lo más sintético que podamos, vamos a compartir algunos datos y resultados generales de la encuesta, pero sí nos interesaba saber si nos quieren compartir ustedes algunos desafíos o algunos aspectos interesantes que encuentran en sus propios dispositivos para pensar la escucha. Digo, para no monopolizar nosotras, aunque hace 1 hora y media que estamos hablando. Ya tienen todos y todas los micrófonos habilitados por si quieren hacer alguna intervención. Si alguien no quiere hablarla y quiere colocarla en el chat, la leemos nosotras, no hay problema también. Me llamo Laura Ventura, soy de Mar del Plata, trabajo en un instituto de menores, el cual es muy difícil, más que uno trate de escuchar al joven, en este caso yo trabajo en solo varones. Cuesta, a veces es muy difícil la situación de cada niño, y cuesta que el niño trate de dialogar, muchas veces es imposible, y con el tiempo, a medida con juegos, con conversaciones, recién ahí podés enterarte de muchas cosas que pasó o que le suceden, pero hay veces que el mismo niño es muy cerrado, pero bueno, también convengamos que cada niño tiene su problemática. Por mi trabajo, lo que vivo día a día en mi trabajo, y hay veces que no, te pones a leer los legajos y se te caen las lágrimas. Y es horrible, pero muchos chicos no, y bien uno trata de darle el espacio para que hable de su problemática y todo, pero muchos niños no lo hacen. Les cuesta muchísimo. Gracias, Laura. Por ahí algo para ir agregando y seguimos con los comentarios.
es interesante tener en cuenta, hace un rato Marce hablaba de las formas de infantilización de la pobreza y demás, y resaltaba algo que es interesante, que forma parte de las tesis de la infancia, que lo vamos a ver en los siguientes encuentros, que es que aquellas condiciones de corte que permean a la sociedad también permean las trayectorias de niños y jóvenes, ¿no? Y entonces cuando nosotros pensamos que, cuando nosotros completábamos esta encuesta, muchas reflexionábamos acerca de lo difícil que es en lugares donde antes no dialogábamos con niñas, niños y jóvenes, comenzar a dialogar o comenzar a pensar espacios de participación. Tenemos que pensar también que esos niños, niñas y jóvenes antes no dialogaban con nosotros y también tienen que pensar cómo hacerlo, cómo hablar con nosotros, cuál es el espacio que consideran necesario. Digo, porque a veces en esto que decíamos, de que la escucha es un dispositivo relacional, también tenemos que pensar qué es lo que pasa con esas otras trayectorias de personas que antes no eran escuchadas o no formaban parte de las estrategias de trabajo en nuestros dispositivos de atención, a las que ahora pensamos en invitar, en compartir, en co-construir. Sí, también se me ocurría agregar que Laura señalaba una condición estructurante de la institución donde ella se sitúa, que es una institución aparentemente, entiendo, de régimen cerrado. Y entonces hay dispositivos, un poco como dice Stanley Cohen, de control social duros y control social blandos. Y entonces que generalmente las personas cuidamos más lo que decimos cuando estamos frente a la policía, al ejército, a las fuerzas de seguridad, a la justicia, que son brazos, digamos, los brazos de las instituciones del control social más duro, y independientemente de que los profesionales, los agentes y los espacios que se van conformando en su interior puedan resultar más protectores, más amigables, pero las personas también con las que nos encontramos tienen representaciones, trayectorias cuando se sientan en la silla y nosotros les pedimos que hablen, que los queremos escuchar. Ellos también tienen sus juicios y prejuicios. Sí, no, yo trabajo en un hogar abierto, es abierto, se trabaja con medida de abrigo, con CPDEM, básicamente está todo en el REUNA. Hay chicos judicializados y hay chicos de todas clases, pero no en este caso es cerrado. Ok. Por ahí sí hay un equipo técnico que está conformado con el director, la abogada, trabajadora social y psicólogo, pero por ahí tratan de darle el espacio bien a ser al joven, al niño, pero por ahí el niño es quien, claro, obviamente está con personas desconocidas, no sabe. Por ahí hay veces se hace muy difícil el tema llegar a un niño, a ver lo que le pasa. Por ahí muchas veces nos damos cuenta, yo hace 13 años que estoy trabajando ahí, por ahí nos damos cuenta, hay veces a través de juegos. De un juego nos damos cuenta la situación de la que vivió, o más o menos tratar de entrar por ese lado para que él tenga poder el espacio abierto para que pueda hablar, y muchas veces no lo logramos, muchas veces sí, ¿eh? Ahí, Laura, ya nos estás como tirando los contenidos de los próximos encuentros, porque estás como poniendo un montón de elementos que son fundamentales en este dispositivo de escucha. Mira, estás diciendo, antes, cuando empezaste a hablar, dijiste, hay un tiempo, a veces hay que esperar para que los chicos hablen, y ese es todo como un dato que tiene que ver con la escucha. Lo segundo que dijiste es que no hablan, pero podés proponerles juego, ahí tenemos como otro elemento, ¿no?
Entonces, podríamos a ese vamos a agregar algo que es la ruptura de la idea literal de la escucha, como sentarse y escuchar a alguien, y podríamos pensar en la escucha como lenguaje, digamos, como los múltiples lenguajes a partir de los que... ahí eso iba, la multiplicidad. ¿Vieron cuando definimos por qué definimos dispositivos? Justamente por eso. Miren la cantidad de elementos distintos que intervienen, ¿no? Entonces es una comunicación que está hecha de un montón de elementos distintos. Y mira, Laura, vos cómo nos vas arrimando los modos en que tenés de esperar, de invitar, de pensarlo también a la escucha como un proceso. Y por ahí uno trata de buscarle la vuelta, la forma de poder llegar a ver qué es la situación, qué es lo que si logra hablar, como muchas veces sí hemos podido, ya te lo vuelvo a repetir, y como otras veces no, es imposible, imposible. Yo trabajo con chicos de 6 a 17 años, todos varones. Ahí Mara nos comparte algo por el chat también. Sí, ahí justo iba a agregar eso. Mara nos comparte por el chat que utiliza también unos recursos para el proceso de escucha que tienen que ver con dedicarle un tiempo que no se agota en un único espacio, con utilizar otros lenguajes más simples y lo más claros posibles, aunque intentando no utilizar lenguajes infantilizados. Eso es muy interesante y también lo vamos a retomar el próximo encuentro. Y después que intenta utilizar, esto lo voy a sobreinterpretar yo, no es lo que dice el chat, algunos espacios de comunicación común o que les puedan ser más familiares a niños, niñas y adolescentes para que se sientan cómodos y pensar en una comunicación un poco más horizontal. Y agrega además formas de comunicación no verbal, que es algo bastante interesante. Y agregan además en el chat el lenguaje corporal, las emociones, cómo llegan, cómo se sienten ese día, que es algo bastante interesante. Y hay alguien que se llama Elisa Vicente que está levantando la mano, si nos quiere compartir. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Elisa. Ah, bien. No, por ahí un poco para sumar a la reflexión de Laura o a la inquietud que ella planteaba. Desde mi espacio de trabajo también a veces me pasa que al momento de la escucha es algo cotidiano en el trabajo donde estoy yo, es lograr inspirarle confianza a ese niño adolescente que está enfrente, más en lugares como en el que trabaja Laura, porque bueno, trabajamos nosotros con abrigos, no los ejecutamos nosotros directamente, sino dentro del control de legalidad. Lo que pasa es que cuando llegan a esa instancia, probablemente ya han fracasado otros, digamos, recursos o estrategias del Estado para poder garantizarles sus derechos. Entonces llegan a un momento en el que ya no tienen confianza, porque me han dicho, ¿y para qué te voy a contar tal cosa si después no hacen nada? O sea, ellos se frustran también de por ahí de repetir sus demandas o de repetir sus historias de vida o demás en distintas instancias de su vida, sobre todo cuando son adolescentes, porque cuando un niño, bueno, o sea, cuando hay un adolescente que está en una medida de abrigo institucional, es porque ya desde chiquito han fracasado otras estrategias para que él pueda permanecer en su familia de origen y demás. Entonces también es eso, es qué se le ofrece del otro lado para que él sienta la confianza o para que vea cambios reales, si él va a poder, digamos, poner en palabras eso, su historia de vida y sus demandas. Fundamentalmente eso. Buenísimo, y tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de cómo cada quien llega al espacio, no es solamente cómo nosotros llegamos al espacio, al dispositivo, sino cómo también las personas con las que co-construimos ese espacio de escucha llegan a ese dispositivo, de qué manera esas experiencias, digo, la mayoría de niños ni adolescentes que conocemos ya tienen alguna experiencia con instituciones del Estado en uno o en otro sentido, y eso tiene una impronta bastante importante
para pensar el inicio, ¿no? Uno nunca se encuentra desde cero con la otra persona. Bueno, dado que ya estamos muy próximos a las 5:30, que es nuestra hora de cierre de la actividad, y viendo que hay una participación inicial, no sé si alguna otra persona quiere escribir algo o sumar su voz. Y si no, no sé si Silvina o Martina quieren agregar alguna cuestión. Nosotros decirles que vamos a estar de nuevo la semana que viene en este horario, que por favor puedan entrar a la plataforma, ver materiales. Sería interesante si pudieran al menos cada uno tomar contacto, familiarizarse con algunos de los recursos teóricos o algunos de los recursos que se pone a disposición en el aula, como para empezar la semana que viene con algunos minutos para presentar inquietudes o comentarios respecto de esos materiales que nosotros presentamos para este primer encuentro. Voy a ir agregando mientras tanto, por si alguien quiere colocar alguna otra duda, observación y demás, algunas cuestiones técnicas de la plataforma. Así lo sabemos para la próxima. Como dijo Camilo al principio del encuentro, el link que vamos a utilizar para todos los encuentros es el mismo y está colocado en el campus, en el curso, en la pestaña general, así que ahí lo van a poder encontrar. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros ya dejamos disponibles los 3 ejes que tiene este curso para que ustedes los puedan ir viendo y los puedan ir recorriendo también en función de sus inquietudes y sus trayectorias. Nosotros los organizamos de esta manera, pero puede ser que ustedes se acerquen de otras maneras o por otros polos, digamos. Sí, lo que les contamos es que los materiales que tienen, los materiales bibliográficos que nosotros tenemos sugeridos, son materiales que acompañan estas discusiones. No van a encontrar ustedes una réplica de las discusiones en los materiales bibliográficos, sino más bien textos, en algunos videos, algunas entrevistas, que acompañan o tocan algunos de los puntos que nosotros vamos tocando como ejes a lo largo del desarrollo de la clase sincrónica. Por otra parte, al finalizar la clase, nosotros vamos a subir al aula también el PowerPoint con la exposición para que a ustedes les sirva de guía para ir recuperando algunas cuestiones, y vamos a dejar abierto un foro, así si alguien tiene alguna inquietud o desea, por ejemplo, que retomemos alguna cuestión en específico, nos da como un margen de tiempo en nosotras para poder incorporarlo en los próximos encuentros. Para quienes no completaron la encuesta, la vamos a dejar abierta algunos días más, y una vez que la cerremos, vamos a colocar la síntesis de eso en el campus, porque es el lugar desde el que nosotras y nosotros vamos a ir trabajando, o sea que es algo que vamos a ir produciendo en colectivo a lo largo de estos 3 encuentros. Y creo que no me olvido más, me parece que está ahí, y vamos a abrir hay una pestaña al final de los 3 ejes que tiene todos estos materiales que son complementarios y que van surgiendo a lo largo de los encuentros, por los que si además alguien quiere sugerir o proponer algún otro material, nos lo puede acercar y lo podemos subir a esa carpeta general. Y alguien que, Mara creo que es que está preguntando, entiendo que por ahí Julia tiene más información sobre eso, pero entiendo que la clase está siendo grabada y que después hay una forma de compartirla. Sí, va a estar disponible el enlace en el canal de YouTube del instituto. Ahora se los comparto si quieren. Buenísimo. Y lo colocamos, si quieren, en el campus, así es de más fácil acceso para todas y todos.
Bueno, nada, decirles que los esperamos la próxima, que esta clase fue más general, podríamos decir, más abstracta, pero que nuestra idea sería de ir de estas generalidades o estas abstracciones a las particularidades que son todos los escollos y los interrogantes con los que nos encontramos en nuestros trabajos o en nuestras prácticas. Así que ya el próximo encuentro vamos a comenzar con temáticas que hacen a nuestras intervenciones cotidianas.